Bueno, a continuación voy a proceder a responder el cuestionario sobre la novela titulada El Asco de Horacio Castellanos Moya de Thomas Bernard en San Salvador. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué advierte la advertencia? Bueno, en esta parte el escritor nos quiere dar a conocer a qué nos vamos a encontrar en la lectura. Dice que el personaje central de esta lectura sí existe, que es un personaje que tiene un vocabulario muy pesado y que pues cuando él habló con él para redactar este libro, él en cierta forma trató de minimizar esas palabras para que no fueran tan escandalosas ante el público, porque pues tenía un vocabulario como muy pesado, muy fuerte, para que los lectores no lo fueran a tomar mal. Entonces él trató de que el contenido de ese texto fuera un poco más suavizado para que la gente lo pudiera como que leer. La segunda pregunta que dice, ¿cuántos párrafos hay en las primeras 5 o 10 páginas? Pues yo veo que según la puntuación hay como 20 párrafos desde las primeras 5 a las 10 páginas. La tercera pregunta que dice, desde la primera página se exhibe un juego de palabras, explique esta superposición. He notado que él utiliza un juego de palabras y esas palabras las repite mucho. Entonces yo creo que esa superposición que nos quiere dar a entender es que quiere dar importancia a esas palabras que él está dando. O sea, nos quiere enseñar esas palabras, hacer referencia a esas palabras de lo que a él le produce eso. Entonces él repite mucho esas palabras que le producen a él como un odio, algo hacia eso que se está expresando, por eso las repite tanto. La cuarta pregunta que dice, ¿quién es Moya? Bueno, Moya es un amigo de Vega, de la infancia. Ellos dos estudiaron juntos en el colegio, en ese colegio marxista. ¿Cuántos años tiene Moya? Moya tiene 38 años. Acá dice que ¿quién es Vega? Bueno, Vega es el personaje central de esta historia. Es una persona que parece ser tosca, que no le gusta nada, que no huyó. Él nunca estuvo de acuerdo en haber nacido en ese país, en San Salvador, que a él le parecía mucho que de tantos países que hubieran no hubiese nacido en otro. Odiaba mucho ese país, que él siempre quiso salir de ahí, que él no huyó de ese país ni por la política, ni por las religiones, ni nada. Él siempre tuvo asco de haber nacido en ese país y él se fue de ese país hacia el extranjero, hacia Montreal, a buscar una mejor vida. Por eso fue que se fue por allá. ¿Qué semejanzas hay entre Moya y Vega? Bueno, las semejanzas que hay entre ellos dos era que pues entre ellos se fueron de ese país. Al principio no estaban como amañados allá. Pues la semejanza es que también eran amigos de infancia, estuvieron en el mismo colegio, compartieron los mismos compañeros. ¿Qué diferencias hay entre Moya y Vega? Bueno, pues a pesar de que Moya, perdón, a pesar de que Vega también se fue de ese país, él sí quiso regresar, él como que quiso regresar a ese país y para tratar como de aportar su grano de arena y tratar de cambiar la mentalidad que tenía la gente de allá. Incluso cuando él regresó, pues él tenía la mentalidad o la idea de crear un periódico, porque como él era literario, entonces él quería crear un periódico para las personas, para que leyeran, para que cambiaran esa mentalidad que tenían. En cambio Vega no, Vega siempre le produjo
tuvo mucho resentimiento con volver allá a ese país. O sea, él nunca, 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 nunca quiso regresar a ese país. Incluso él decía que así se muriera la mamá, él no quería regresar. Incluso a ella le dijo que, que era tanto el desprecio que él sentía por ese país, que él no quería, que si así ella muriera, no se iba a ir no iba a ir al velorio, al entierro de ella, que él no pensaba regresar nunca a ese país. Entonces, pues yo creo que ahí están las dos diferencias de ello, que pues Vega no, era un personaje muy tosco que no se vio obligado, por decirlo así, a regresar al país. En cambio Vega sí tenía como las intenciones de estar ahí, de regresar y tratar de mejorar pues los pensamientos de las personas que habían. La quinta pregunta que dice que ¿cuál es el concepto de familia de Vega? En la historia Vega no tiene un muy buen concepto de la familia, empezando por el hermano, porque él decía que el hermano se le iba a robar tenía intenciones de robarse la herencia que le estaba dejando la madre, que era un hermano muy avariento, que quería siempre más y más y más plata y más plata y más plata por el negocio ese que tenía de llaves. Entonces que él solo pensaba era en el dinero y en el dinero y en el dinero, que era una persona muy avarienta. Los sobrinos, no le gustaban los sobrinos, la mujer tampoco, la mujer del hermano, los sobrinos menos, porque los sobrinos estuvo un tiempo viviendo durante el tiempo que estuvo de estadía que estuvo, los primeros 15 días se quedó en la casa del hermano, pero le producía mucho asco o repugnancia estar ahí al lado de los sobrinos porque le parecían que eran unos pequeños como muy traviesos, no le gustaban, mejor dicho, no le gustaban en nada, no le gustaban que lo llamaban tampoco por diminutivos, que tío Eddie, que tío Eddie, que él no le gustaba eso, que le gustaba era que lo llamaban Edgardo, entonces que le parecían como muy canzones y eso, entonces no creo que tenga un buen concepto de la familia, porque pues como les digo, empezando él ni siquiera la mamá dice, estando en vida, dijo que si así ella se muriera, él regresaría a ese país. Él no tenía ningún concepto de familia, de unión, ni nada de eso. A él no le parecía nada de eso. Entonces él tenía una muy mala imagen hacia la familia. Acá en la sexta pregunta dice, ¿por qué Vega desprecia tanto a su país? Y entonces, ¿por qué regresa? Bueno, ¿por qué desprecia tanto a su país? Porque le parecía que eran unas personas repulsivas, que arremetió contra todo el papel de la iglesia, la sociedad, la incultura que había allá, porque toda persona quería montar una universidad, porque San Salvador estaba lleno de universidades, de personas de que iban y hacían cualquier carrera, cualquier título, que no les importaba que tuvieran conocimiento y tuvieran criterio, que cualquier persona podía ir y estudiaba unos cuantos semestres y ya tenían título y se iban a montar universidades. Entonces que San Salvador estaba lleno de universidades, que en cualquier esquina habían universidades, que era gente mediocre, que los políticos eran corruptos, que no le gustaba eso, que la incultura que había entre la gente, la iglesia, la sociedad, todo, o sea, él no quería, por esas razones él no quería regresar a ese país. ¿Cuál es la razón que lo motiva a llegar a él regresar de Montreal a San Salvador? La razón que él tiene es porque la madre se murió, pero la madre cuando estuvo en vida le dijo a él que si él no iba al velorio de ella y al entierro, que él automáticamente no iba a recibir la herencia que él ya le iba a dejar, que él para poder recibir esa herencia tenía que llegar al velorio de ella. Entonces por eso es que él se ve como obligado a regresar al país,
al país que él no quería regresar. Él se queda, ahí dice que cuánto tiempo se queda en su país. Él se queda un mes en el país, de los cuales 15 días se quedó en la casa del hermano, pero pues por causa de que no aguantaba a los sobrinos, decidió irse a un hotel y allá terminó de quedarse los otros 15 días porque él era esperando lo de la venta de la casa, pero porque no, él no la vendían todavía porque ofrecían muy poco. Ah, no, sí ofrecían, pero entonces el afán de él era por unos papeles que el abogado todavía no los tenía. Y era tanto el afán de él de irse que él dijo que no importaba que la vendieran en lo que fuera, que él con tal de irse lo hacía. Pero hubo un problema también porque él dijo que si él se iba, el hermano era tan como que ladrón porque le iba a robar la plata y él no se iba a quedar eh, con esa plata, que él iba a tratar de robársela porque él era muy avariento, entonces que él, él pensaba que el hermano al irse, o sea, que al irse, el hermano no le iba a enviar la plata. Entonces hubo en un párrafo donde él dijo le dijo que si ellos no le enviaban la plata de la venta o la plata de la herencia a él, a Montreal, que a él no le importaba, pero entonces que él iba a destinar, mejor dicho, lo imposible, y así se gastará esa plata en hacerle la vida imposible a ellos. Entonces por eso es que eh, él se quedó como solamente ese mes ahí y por eso es la razón que él regresó a Montreal pues, por lo que la mamá le había dicho que no, que no le dejaba la herencia si no se quedaba al velorio de ella. En la séptima pregunta que dice que es que explique el vuelo entre Montreal y San Salvador. ¿Qué ocurrió en la escala hacia Washington? Bueno, creo que ahí en el pedazo donde dice que qué pasó entre el vuelo de Montreal y San Salvador, hay un pedazo donde solamente veo que dice que fue que él se fue 2 años de San Salvador sin hablarle a su madre y a Montreal porque no le gustaba que lo llamaran con diminutivos y mucho menos que lo llamaran Eddie. No le gustaba que lo llamaran Eddie, le gustaba era que lo llamaran Edgardo. Entonces él no volvió, no volvió a hablarle a la mamá como durante 2 años. Entonces ese es el pedacito que veo nomás que hay de relación entre el viaje de Montreal y San Salvador. ¿Y qué ocurrió en la escala Washington? Allí pues en la lectura no veo en ningún párrafo donde hablan de la escala de Washington. Solamente veo que hay un pedazo de habla que del presidente de Estados Unidos y cosas así, pero sinceramente no veo en la lectura en donde dice que ocurrió en la escala de Washington. Entonces, pues eso es todo. Muchísimas gracias.